como espíritus. Estamos hablando de la gente que vive en los lugares fríos. Y vos sos una de los que vive en los lugares fríos, ¿no? 1 grado bajo cero, o sea, heavy, heavy. Pero les contaba de una alumna mía que vive en Uspallata, que se muere de frío, y estábamos hablando de que vos también vivís en un lugar extremadamente frío, pero más el frío, o sea, eso es increíble. Hoy está divino, hace 1 grado. ¡Ah, qué lindo! Está divino hoy día, está para salir en musculosa y short. Hoy hace calor, te digo, comparado con otros días, hoy hace calor. Bueno, muchachos, vamos a continuar con el reino fungi. Nosotros ayer habíamos arrancado con este reino, habíamos mencionado algunas características del reino, por ejemplo que todos son multicelulares excepto las levaduras, también dijimos que tienen una pared con quitina, también estuvimos hablando de que existían algunos que eran comestibles, otros que se utilizaban en la industria alimentaria, otros que les servían en la industria farmacéutica. Bueno, dentro del mismo reino hay una variedad, y alcanzamos a ver los cigomicetos, que se caracterizaban porque tenían estas cabezuelas negras, a donde tenían las esporas. De hecho, acá encontramos al moho negro del pan, que es Rhizopus stolonifer, acá teníamos las hifas, y después vimos a los glomeromicetos. ¿Y qué producían los glomeromicetos? ¿O qué formaban? ¿Se acuerdan? Endomicorrizas. Muy bien, formaban endomicorrizas, es decir, un tipo de micorriza. Y dentro de ese tipo de micorriza, ¿qué significa una micorriza? ¿O qué era una micorriza? ¿Cómo la definíamos? La asociación de los hongos con las raíces de las plantas. Muy bien, era la asociación entre un hongo y la raíz de una planta vascular. Perfecto, eso es hasta lo que habíamos llegado ayer. Hoy vamos a ver el siguiente grupo, que son los ascomicetos. Fíjense que acá ya podemos apreciar que hay algunos que producen putrefacción, hay otros que se comen. Bueno, dentro de este grupo de los ascomicetos, la verdad, chicos, es que hay una diversidad impresionante. Es decir, tenemos los que sirven para la industria, los que se comen, los que son patógenos para el humano, bueno, un montón. ¿Por qué los agrupamos dentro de ascomicetos? ¿O por qué les denominamos ascomicetos? Porque ellos, cuando producen las esporas, las producen en saquitos o bolsas que se denominan ascos. Recuerden que para los hongos la producción de esporas es un mecanismo de reproducción asexual, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las bacterias, donde la producción de esporas es un mecanismo de resistencia. Bueno, en este caso, ellos producen esporas sexuales dentro de ascos. Es decir, eso que ustedes ven acá en la imagen son ascos, son como bolsitas, y dentro de esas bolsitas encuentro las esporas. ¿Por qué decimos que pueden ser uni o multi? Porque dentro de este grupo encontramos también a la levadura. Entonces la levadura es un organismo unicelular. Vamos entonces a ver algunos de los ejemplos que encontramos en ascomicetos. Vamos a hablar primero de los líquenes. El líquen es otra asociación simbiótica. Habíamos visto recién las micorrizas, las vimos ayer, pero recién las estuvimos repasando. Dijimos que era una asociación simbiótica entre un hongo y la raíz de una planta. Bueno, en este caso el líquen va a ser la asociación simbiótica entre un hongo y un alga verde o una cianobacteria. Entonces al hongo se le va a denominar micobionte y al alga verde o a la cianobacteria ficobionte. La mayoría, más del 40% de los ascomicetos, forman estas asociaciones simbióticas. ¿Y por qué hablamos de la importancia ecológica que tiene un líquen? Porque la realidad es que los líquenes son indicadores de contaminación. ¿Por qué? Porque los líquenes captan, absorben agua de lluvia y también son muy susceptibles a las sustancias tóxicas que pueden venir en el aire, como por ejemplo anhídrido sulfuroso o metales pesados, que vendría a ser
la contaminación ambiental, que es lo que nosotros le llamamos smog. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en una determinada zona hay poca cantidad de líquenes, eso nos indica que en esa zona hay contaminación atmosférica. Cuando en una zona hay mucha cantidad de líquenes, eso nos da un indicio de que esa zona tiene menor cantidad de contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque los líquenes absorben rápidamente el agua de la lluvia y son muy susceptibles a los compuestos tóxicos que transporta el aire. Entonces, como les digo, son un indicio de la contaminación ambiental. Los líquenes no necesitan ningún tipo de fuente de alimento orgánico y pueden resistir la desecación. Y solamente necesitan luz, aire y absorben del suelo los minerales, o sea, del sustrato absorben los minerales. Generalmente viven en áreas rocosas, en áreas donde hay rocas desnudas, y la realidad es que, como les dije, tienen una importancia ecológica porque nos dan una idea de la contaminación que existe en el lugar en donde se encuentra. Entonces, repito, es una asociación simbiótica entre un hongo, puntualmente un ascomiceto, y un alga o una cianobacteria. De las dos maneras se llama líquen igual. ¿Qué otra cosa encontramos dentro de los ascomicetos? Encontramos los que se usan en la industria. Por ejemplo, las levaduras. Lo que tienen acá es Saccharomyces cerevisiae, que es la famosa levadura que ustedes usan para el pan o para la pizza, y que también se usa para el vino, para la cerveza. Fíjense que acá está esporulando la levadura. Si ustedes se fijan ahí, está eliminando las esporas. Entonces esta es una de las que se utiliza en la industria. Recuerden que se caracteriza porque es unicelular. Pero también, dentro de los que usamos en la industria alimentaria, tenemos al Penicillium roqueforti, que es un tipo de penicillium que se utiliza para la elaboración del queso Roquefort o queso azul, que no sé si alguna vez lo han comido, pero nosotros en el queso vemos como agujeritos azules, verdosos, a veces en tonalidades más oscuras tirando al negro, y ese queso está elaborado con un penicillium que obviamente es un penicillium que no es patógeno, es decir, que yo lo puedo ingerir y no me causa ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de intoxicación. Entonces, el Penicillium roqueforti es un tipo especial de penicillium que se usa para elaborar el queso Roquefort o queso azul. Después tenemos los que son, acá tenemos los que se usan en la industria alimentaria, pero porque se comen. Por ejemplo, las colmenillas y las trufas. Colmenillas son estas que tienen acá arriba y las trufas son las que tienen acá abajo. ¿Alguien ha visto alguna vez el capítulo de Los Simpsons donde Bart y Lisa buscan trufas? Sí. ¿Nunca nadie? ¿Lo han visto? Que Bart tiene un olfato para encontrar las trufas. Bueno, las trufas son productos gourmet, es decir, son alimentos sumamente caros. Cualquier plato que lleve trufa es gourmet, porque es carísimo. Crían o se cultivan o aparecen en condiciones determinadas y no suelen producirse muchos, entonces es un producto como de lujo la trufa. Entonces generalmente en los productos se pone muy poquito porque justamente son carísimos. Bueno, es un hongo que es comestible, ¿sí? Después tenemos dentro de este grupo de ascomicetos también los que son o los que se usan en la industria farmacéutica. Por ejemplo, el Penicillium notatum, que me produce la penicilina. Ojo que no es el penicillium que tienen acá en la naranja, es otro tipo de penicillium este. Lo que pasa es que lo que les hemos querido mostrar acá es la forma que tiene el penicillium, que tiene una forma típica, literalmente se ve así en el microscopio, si ustedes lo ven, que tengo la hifa, y la hifa termina como en estas prolongaciones que parecen dedos, ¿sí? Entonces cuando uno los ve en el microscopio se ven de esta manera. Acá lo tienen como en una micrografía, fíjense que ahí está alargando las esporas. Entonces la hifa del penicillium es típica de los penicillium. Es decir, uno ve la hifa de un penicillium y sabe que es penicillium, porque tienen una hifa particular que termina como en estas prolongaciones, que yo siempre le vi como forma de ramas o forma de dedos, cada uno lo ve como quiere, pero tienen esta hifa que es típica de los penicillium.
Después tenemos los que son patógenos para el hombre. En este caso, entre los patógenos para el hombre tenemos varios, por ejemplo, Aspergillus, que Aspergillus contamina los cereales, y al contaminar los cereales produce una sustancia tóxica que se llama aflatoxinas, que son sustancias que son cancerígenas. Entonces, obviamente, no es que hoy como la aflatoxina, mañana tengo cáncer, sino que son sustancias que se van acumulando y que se ha demostrado que con el correr del tiempo producen cáncer. Después tenemos a Clavice purpurea, llamado cornezuelo del centeno. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace es contaminar un cereal en particular que se llama centeno. ¿Sí? Tenemos trigo, avena, cebada y el centeno. Nosotros lo que consumimos del centeno es la harina de centeno. Entonces, cuando la harina de centeno se encuentra contaminada con Clavice purpurea, produce lo que se llama el ergotismo. El ergotismo es una intoxicación que se caracteriza por presentar demencia, alucinaciones, espasmos musculares, gangrena. Y por último, dentro del grupo de los ascomicetos tenemos el grupo de las tiñas, que obviamente producen lesiones en la piel, es el famoso pie de atleta, o los hongos en los pies, pero también puede producir afecciones directamente en la piel, pero en otras partes del cuerpo. Da como ampollas, pruritos. Acá les voy a mostrar una imagen. Fíjense que acá tienen una persona que en la piel tiene tiña. Fíjense las lesiones. Esta es la tiña corporal. Esto que tienen acá es el Aspergillus, así se ve al microscopio el Aspergillus, y esto que tienen acá es centeno contaminado con Clavice. Entonces, si yo de esto saco harina y está contaminada, a esa persona lo que le va a producir es ergotismo. Entonces, dentro de los ascomicetos, si se fijan, tenemos como una gran diversidad de individuos, los que son patógenos, los que son comestibles, los que se usan en la industria alimentaria. Bueno, la única característica que tienen en común es que sus esporas se encuentran en ascos, por eso los llamo ascomicetos. Vamos con los basidiomicetos, el último grupo que ustedes ven. Ayer vimos zigomicetos, vimos glomeromicetos, acabamos de ver ascomicetos y vamos con el último grupo que son los basidiomicetos. Los basidiomicetos tienen esta forma típica de basidio, esto que tienen acá como el honguito en sombrero o en repisa, es el típico basidio, ¿sí? En este caso, tienen formas muy diversas los basidiomicetos. Algunos pueden ser comestibles, esto incluye, el basidiomiceto incluye a todo lo que es el grupo de los hongos en repisa, hongos en sombrero, las setas, algunas son comestibles, por ejemplo, el champiñón, y estos son formadores de ectomicorrizas. ¿Se acuerdan que recién vimos los glomeromicetos que eran formadores de endomicorrizas? Bueno, estos son formadores de ectomicorrizas. Es decir, penetran en la raíz, pero no penetran dentro de la célula de la raíz. También acá encontramos algunos que son parásitos de vegetales, que son descomponedores de la madera. Por ejemplo, acá vemos estos dos, que son el tizón y la roya, que son parásitos de vegetales. Ustedes me van a decir, ¿y a mí qué me importa que parasite un vegetal? La realidad es que estos afectan sobre todo la cosecha, afectan el maíz, el trigo, y produce esas lesiones que ustedes ven ahí y destruyen cosechas completas. Es muy difícil atacarlas una vez que están presentes en una cosecha, el tizón o la roya. Y también son parte de este grupo de los basidiomicetos. Entonces, ojo, porque la gente suele pensar que cualquier honguito que tiene forma parecida al champiñón y que se ve es comestible. Muchos de los hongos son tóxicos, son alucinógenos o incluso son mortales. Por ejemplo, estos que tienen las pintitas blancas acá, generalmente estos son tóxicos. Entonces, no todos los hongos que tienen esta forma, o que ustedes los ven al lado de un pino, porque generalmente aparecen en la sombra de los pinos,
o también en el pasto pueden aparecer. No todos son comestibles. La mayoría, de hecho, son tóxicos o son de tipo alucinógeno. ¿Alguna duda con el reino fungi que me quieran preguntar? No, dale. ¿No? Bien. Vamos entonces a arrancar con el reino que sigue, que es el reino Plantae, el reino de las plantas. Ustedes no ven la clasificación de las plantas, porque ustedes no tienen botánica, pero sí vemos como las características más generales del reino. Entre las características generales encontramos que todas las plantas son pluricelulares, en todas su pared es de celulosa. ¿De qué era la pared en el reino fungi? De quitina. Perfecto. ¿Y en los animales? ¿En el reino animalia? No tienen pared. Muy bien, perfecto. Directamente no tienen pared. ¿Y en el protista? Acá. Pseudoglicano o algo así. No, ese es en las bacterias. En las bacterias yo tengo en el reino Monera, ¿cómo puede ser su pared? Para los que tienen pared, obviamente, de las bacterias. ¿Cómo puede ser la pared? De péptidoglucano o de pseudopéptidoglucano si son arqueas. Muy bien. En el caso del protista, algunos tienen pared y otros no tienen pared, dependiendo de, obviamente, del individuo. Como vimos recién en el meme, el protista es una mezcoliche de cosas, que eso hace que algunos tengan pared y otros no. Bien, Dani, una pregunta. ¿Y los que tienen de qué puede ser? y generalmente es de celulosa, Muy bien. Gracias. de nada. En el caso de la nutrición, las plantas son todas autótrofas fotosintéticas y hacen alternancia de generaciones. Se reproducen tanto en forma sexual como asexual y hacen alternancia de generaciones. Quiere decir esto, en algunas generaciones son diploides, en algunas generaciones son haploides, entonces, dependiendo de la generación, es, como les digo, la rotación cromosómica y también el tipo de reproducción que hacen. Cuando las vamos a clasificar, nosotros las podemos clasificar de muchas maneras, ustedes no ven la clasificación, es muy amplia la clasificación de las plantas. Las puedo clasificar por las flores, si tiene o no, por el tipo de semilla que tienen, también por los vasos de conducción que tienen, que son los vasos que tiene en el interior la planta, pero la realidad es que ustedes no ven esa clasificación dentro del reino Plantae. Lo que sí me gustaría que viéramos es el cuadrito que tienen en el cuadernillo, en la página número 7. ¿Lo tienen? ¿O alguien está del celu y no lo puede ver? Yo sí. Bien. Fíjense, en ese cuadrito que ustedes tienen ahí, donde se les compara el reino fungi y el reino plantae, nosotros vemos básicamente que hay muchas características que comparten entre los dos. De hecho, habíamos dicho cuando vimos fungi que la realidad es que el reino fungi es como una mezcla o tiene algunas características del reino plantae y algunas características del reino animal. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, algunas características que comparte el fungi con el plantae y otras características en las que se diferencia. Por ejemplo, una de las diferencias es la pared, que es lo que acabamos de decir. Es decir, el reino fungi tiene una pared de quitina, mientras que el reino plantae tiene una pared de celulosa. Otras de las diferencias es, por ejemplo, la presencia de las vacuolas. Las vacuolas no están presentes en el reino fungi, pero sí están presentes en el reino plantae. Recuerden que las vacuolas eran estructuras que servían para el almacenamiento de, en el caso de las plantas, principalmente agua. Otra de las diferencias que podemos ver ahí es los plástidos. ¿A quién teníamos dentro de los plástidos? ¿Qué estructuras había? Cloroplastos, cromoplastos y no me acuerdo otro. Leucoplastos.
pero está muy bien. Bueno, los plástidos no están presentes en el reino fungi y sí están presentes en el reino plantae, porque ¿para qué quiere un hongo un plástido, por ejemplo, un cloroplasto, si no hace fotosíntesis? Es heterótrofo. Entonces, los hongos no tienen plástido. Respecto a las mitocondrias, obviamente tienen los dos, pero las plantas tienen menos mitocondrias que los hongos. Comparamos una célula de un hongo con una célula de una planta, las plantas tienen menos mitocondrias. Y por otro lado, respecto a los peroxisomas, el peroxisoma lo tienen los dos, pero hay como una excepción. Recuerden que las plantas tienen, además de los peroxisomas, estos peroxisomas importantes, que son los glioxisomas, que se encuentran en la semilla de la planta. Obviamente el reino fungi no tiene esos glioxisomas. Les hago una pregunta. ¿Por qué la planta tiene menos mitocondrias que un hongo? ¿Por qué tiene menos mitocondrias? Eso se lo explicamos cuando vimos fotosíntesis. ¿Por qué tiene menos mitocondrias? A ver, pensemos. ¿Por qué podría ser? ¿Qué proceso hace una planta que no hace un hongo? Lo acabamos de decir. ¿Qué proceso? Fotosíntesis. Perfecto, la planta hace fotosíntesis y el hongo no. Y en la fotosíntesis, ¿yo no obtengo ATP o energía? Sí. Bueno, entonces las plantas tienen menos mitocondrias porque ellas también obtienen ATP por el proceso de fotosíntesis. Entonces, por esa razón, tienen menos cantidad de mitocondrias. Recuerden que la función de la mitocondria es obtener ATP a través del proceso de respiración. Entonces, la planta, como también hace fotosíntesis, obtiene ATP por el proceso de fotosíntesis, cosa que el fungi no tiene porque no hace fotosíntesis. Esa es la razón por la que tiene menos mitocondrias. ¿Se entendió? Sí. También podríamos hacer una comparación acá, por ejemplo, con el reino Animalia, en este cuadro. Por ejemplo, donde dice pared, el reino Animalia no tiene pared. Donde dice plástidos, no tiene plástidos, igual que el reino fungi. Entonces, podríamos analizar algunas de las diferencias que hay ahí y también podríamos compararlo con el reino Animalia y hacer una comparación entre reinos eucariotas. Obviamente, si ahí tuviéramos que agregar al protista, nos sería medio difícil, porque, por ejemplo, donde hablamos de pared, tendríamos que poner algunos, porque no todos lo tienen. Entonces, bueno, ahí sería un poco más difícil la clasificación, porque en el reino protista hay de todo. Entonces sería medio difícil establecer como características más bien generales. ¿Ha quedado alguna duda de esto? No, Dani. ¿Ha quedado alguna duda del reino fungi o del reino plantae, ya sea de lo que vimos hoy o de lo que hemos visto ayer? No, Dani. Bien. Bueno, entonces llegamos hasta acá con el reino fungi plantae y ahora comenzamos con el reino Animalia, que es el próximo reino